Jesucristo se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña, se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se convirtieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 2 al 13. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 19 de febrero, año 2022. Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. Y allí vamos a centrar nuestra reflexión para este día en un misterio que aparece en nuestra Iglesia Católica, que se celebra en el orden del Santo Rosario, que pertenece a los misterios gloriosos de Jesús de Nazaret, que es un misterio que embarga una teología profunda, impresionante para la Iglesia. Es hablar de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es comenzar como a formularse preguntas. La intención de Jesús de revelarse a Pedro, a Santiago y a Juan. La intención de Maestro de mostrarle el rostro de Dios a sus seguidores. La intención del Maestro de lograr un contraste perfecto entre su divinidad y su humanidad. Y queda así como establecido en la historia de la Iglesia: es verdadero Dios y es verdadero hombre. Como también se puede entrar a decir, se identificó en todo con la humanidad, menos en el pecado. Entonces ese es el misterio de la pasión de Cristo, que se puede entender desde su transfiguración. ¿Cómo se entiende la pasión desde la transfiguración? Y cómo la transfiguración del Maestro permite que los apóstoles no se sientan tan inquietos ante la misión que ellos van a cumplir, o se sientan defraudados y no vean como la muerte como ese tema con atemorizador. El Papa Francisco, en una Angelus Regina Caeli, un 6 de agosto del año 2021, el Santo Padre aclaraba que si antes de la pasión no se nos hubiera mostrado la transfiguración con la aclaración de parte de Dios, este es mi Hijo amado, entonces la resurrección, el misterio pascual de Jesús, no habría sido fácilmente comprender la profundidad que tiene ese misterio de la transfiguración del Maestro de Nazaret. Es decir, cómo entender antes de la pasión la transfiguración, o cómo entrar y conectar la pasión, el dolor, el sufrimiento, la cruz, la muerte. Cómo entender todos esos episodios que no queden desencadenados de lo que significa un verdadero Dios, un verdadero hombre, un auténtico Salvador de la misma humanidad. Ahí es donde el Papa Francisco apunta en su reflexión la importancia que tiene entender desde la pasión de Cristo y entender la transfiguración en el contexto de la pasión del Maestro. El Concilio Ecuménico Vaticano II en nuestra Iglesia Católica, ese concilio habla de la transfiguración del Maestro como una muestra perfecta de la pedagogía de Dios. Es pedagogía de Dios. Y ahí se entiende la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios porque es la palabra del Padre encarnada, y es hombre porque se identifica en todo con el hombre.
entró en el mundo de los humanos y le enseñó a los hombres y a las mujeres a entender la vida plena desde la divinidad, pero encarnada en la humanidad, dice el concilio. Es decir, se identificó en todo menos en el pecado. Y allí vamos a tener como esa definición cristológica, teológica impresionante en ese documento del concilio Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, en el numeral 22, cómo la Iglesia entiende verdaderamente a un verdadero Dios y a un verdadero hombre y a una pedagogía perfecta de Jesús de Nazaret para entender lo que significa la transfiguración del Maestro de Nazaret, para entender la vida desde la humanidad, pero encarnada dentro de ese contexto, identificada con la divinidad. Cómo un ser humano tiene tanto que ver con lo divino y tanto que ver con lo humano. Y cómo el humano se mueve tanto en lo humano y se consagra en lo divino y se plenifica en lo divino. Entonces la transfiguración del Maestro muestra el rostro de Dios ante la humanidad. Elige a unos pocos, que en ese momento fue la decisión que tomó el Maestro para ese evento, y donde recuerdan a Moisés y Elías, se unen como varias realidades en un solo conjunto. Aparecen Pedro, Santiago y Juan, recuerdan a los profetas y se recuerda el momento de la ley en Israel y el verdadero rostro renovador de Dios con la ley, con los profetas que llegan a su plenitud. Ley y profetas allí centrados en Moisés y Elías le hacen comprender a un creyente la plenitud de lo que significa que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,